Bueno, buenos días y bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Mi nombre es Javier Pollán, soy el director de Marketing y Desarrollo Comercial de la Cámara. Y hoy tenemos un evento sobre las novedades en la ley de segunda oportunidad, con un socio corporativo premium jurídico, Juris 27, especialista en mediación y que nos va a moderar y a dirigir este evento. Despacho de abogados y economistas, especializado en derecho mercantil y concursal que opera a nivel nacional. Cuenta con un equipo de profesionales especializados en derecho bancario concursal, con una extensa experiencia en la tramitación de expedientes de segunda oportunidad, que acompañará de forma personalizada en todo el proceso de obtención de cancelaciones hasta el 100% de la deuda. Para dirigir el evento y moderarlo tenemos a Víctor Maldonado, que es abogado colegiado y administrador concursal y que compagina su labor en Juris 27 con la Escuela Superior de Derecho y Economía, ESDERE, de la que es fundador. Está acostumbrado a lidiar y a trabajar con todo este tipo de actividades y sin más le doy paso para que pueda dirigir y moderar la mesa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, señores representantes de la Cámara de Comercio, señoras y señores señor magistrado, bueno, empresarios, compañeros, amigos, y también saludar desde aquí, bueno, pues todas las personas que están a través de Zoom visualizando en el seminario que vamos a iniciar en estos momentos. Bueno, agradecer, como decía el representante de la Cámara de Comercio, nosotros queremos agradecer a la Cámara de Comercio que nos haya invitado, que nos haya seleccionado como socio premium para poder asesorar a las diferentes empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid en las materias en las que somos especialistas, fundamentalmente, entre otras, pero básicamente en derecho mercantil, en derecho concursal y en derecho bancario. Desde Juris 27, como también ha comentado el representante de Cámara, para nosotros, independientemente de tener un contacto directo, pretendemos tener el mayor contacto directo con nuestros clientes, con nuestras empresas, la formación es un elemento transversal y singular. Juris 27 colabora con la Escuela Superior de Derecho y Economía, que es una escuela que bueno, pues tiene aproximadamente unos 35 años de experiencia y que desarrolla actividades formativas en diferentes ámbitos, conferencias, seminarios, pero fundamentalmente programas de posgrados especializados en Derecho y en Economía, en colaboración con diferentes universidades, tanto públicas como privadas, en todo el territorio nacional. Fruto de esta colaboración, nosotros, desde un punto de vista estratégico, Juris considera muy importante desarrollar acciones formativas y hoy inauguramos un ciclo de seminarios futuros en materia mercantil, en materia concursal y posiblemente también en materia bancaria, que consideramos de vital importancia para poder, y especialmente en esta materia que es el mecanismo de segunda oportunidad, porque es fundamental difundirla, divulgarla entre empresas y autónomos, fundamentalmente entre autónomos, porque, y lo venimos comentando anteriormente, lo venimos comentando, el mecanismo de la segunda oportunidad, aunque data la ley del año 2015, es un desconocido, es decir, es un desconocido si lo analizamos desde un punto de vista comparativo respecto a qué volumen de solicitudes de concursos se han realizado en este ámbito en otros países de la Unión Europea, por ejemplo, como Alemania, Francia o Inglaterra. Bueno, pues estamos absolutamente a años luz, es decir, los datos son demoledores y hace falta una concienciación, hace falta una difusión y hace falta que los empresarios tengan un conocimiento riguroso de estos mecanismos, que en definitiva por un lado lo que pretenden es preservar la actividad empresarial y por otro lado, pues aquellas personas que se han encontrado, que se van a encontrar en una situación de solvencia y especialmente con la pandemia que hemos sufrido, que entendemos, y yo creo que todos somos conscientes de que todavía no sabemos qué va a ocurrir, es decir, el calado y el impacto económico que ha tenido y que va a tener en los próximos meses va a ser importante. La moratoria concursal ha paralizado todo esto, pero a partir de enero, si no hay ninguna modificación legislativa, pues nos vamos a encontrar con un panorama bien diferente al actual. Entonces, son mecanismos que hay que difundir, hay que divulgar, y ese es el objetivo de este seminario. Y bueno, y no me quiero alargar, pero quiero agradecer
personalmente, institucionalmente, la presencia de los magistrados que me acompañan en esta mesa, de doña Cristina, doña Magoya y don Manuel, porque bueno, pues están encantados de que participen. Creo que son las personas indicadas, las personas que tienen una formación, un pozo, un conocimiento y una experiencia, y que son las más adecuadas para podernos trasladar pues exactamente cuáles son los mecanismos actuales, pero también muy importante. Y creo, y esto se lo tenemos que lo tenemos que decir, hay un anteproyecto que vamos a modificar la ley concursal, y este anteproyecto pues está en ciernes, es decir, se aprobarán las modificaciones en los próximos meses, y van a ser modificaciones realmente importantes y que van a afectar a los mecanismos de segunda oportunidad. Entonces, sin más dilación, la estructura del seminario va a ser la siguiente. Primero va a intervenir doña Cristina Muñoz Pérez, que es magistrada del juzgado de primera instancia número 5 de Benidorm, que nos va a disertar sobre el mecanismo del BEPI, del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, cuáles son los diferentes requisitos. El BEPI en la actualidad, según el texto refundido de la ley concursal, porque hoy es el que tiene aplicación. Requisitos, en fin. En segundo lugar, intervendrá doña Magoya Serrano, Barrientos, que es magistrada titular del juzgado de lo mercantil número 1 de aquí de Madrid, y nos va a dar una visión de cuáles van a ser las modificaciones que están previstas y cuáles en este anteproyecto, y cuál será el futuro BEPI, que también va a cambiar, parece ser, de denominación, y bueno, pues será el EPI. Pero bueno, esto evidentemente con todas las reservas propias, porque son anteproyectos y lógicamente pueden tener modificaciones de última hora. Y por último, pues don Manuel Ruiz de Lara, que es el magistrado del número 11 de lo mercantil de Madrid, que bueno, pues va a disertar también sobre las diferentes modificaciones más esenciales que va a haber en este anteproyecto, y se va a centrar en aspectos que creemos fundamentales, como son la unidad de venta productiva, temas concretos sobre qué ocurre con la vivienda familiar cuando hay situaciones de insolvencia, porque doctrinalmente pues, los temas no están totalmente, no hay una unificación de criterios, y así como trabajar, nos indicará el área de la responsabilidad de administradores y directivos, que creo que es un tema sensible y que nos preocupan a todos. Al finalizar, pues haríamos un turno de debate. Nosotros, por agilizar la documentación que se les ha entregado, aparece una tarjetita para aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta concreta a los ponentes. Habrá una persona de la organización que lo recoja, y al finalizar, pues le formularé las preguntas que ustedes nos hayan realizado. Pues sin más, muchísimas gracias de nuevo por su participación, gracias a los ponentes, y doña Cristina, por favor, cuando... Gracias. Bien. Buenos días. Gracias, Víctor, por la invitación y por la presentación. Bien, en mi exposición voy a tratar, como ha dicho Víctor, cuál es el concepto, en qué consiste este beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Es un mecanismo, una institución bastante desconocida, y por tanto voy a intentar dar respuesta sencilla a las preguntas más básicas para conseguir comprender en qué consiste. Vamos a compartir un PowerPoint para un poco poder seguir la estructura de la exposición, que como digo va a ser bastante sencilla. Bien, creo que ya lo tienes. Un problema técnico, un segundo. Si no, no pasa nada, ¿eh? Lo dejamos sin PowerPoint.
Bien. Pues la primera pregunta y básica sería ¿en qué consiste este beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que es el BEPI, lo que denominamos BEPI? Es una declaración del juez del concurso por virtud de la cual se exime del pago de una determinada deuda una vez analizado el activo y el pasivo, el patrimonio de la persona concursada. Se introduce, como ya ha anticipado Víctor, con la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015 y constituye así una excepción a un principio general de nuestro derecho civil, que es que cualquier deudor ha de responder de una deuda concreta, cualquier deuda que exista respecto de él, con todos los bienes que tenga en ese momento, pero también con cualquier patrimonio futuro. Esto supone una excepción a este principio general del Código Civil y tiene una finalidad reparadora. La propia exposición de motivos de la Ley de Segunda Oportunidad habla que lo que se pretende es permitir que una persona física, a pesar de haber tenido un fracaso económico o un fracaso empresarial, pues tenga la posibilidad de encarrilar su vida e incluso arriesgarse a nuevos proyectos empresariales. Esta finalidad reparadora se compensa, no obstante, en la propia Ley de Segunda Oportunidad con una serie de garantías para evitar que se pueda utilizar este mecanismo pues, con fines estratégicos o para realizar determinadas acciones de pago interesadas, ¿no? Que veremos al final de la exposición los mecanismos para su posible revocación. La segunda pregunta sería ¿quién puede solicitar el BEPI? ¿Quién puede acogerse a esta posibilidad? Se exigen una serie de requisitos subjetivos. En primer lugar, que se trate de un deudor persona natural. Las sociedades o mercantiles no pueden acogerse a esta posibilidad. En segundo lugar, son todos requisitos acumulativos, han de concurrir los tres, que no haya sido condenado por sentencia firme en los últimos 10 años a determinados delitos patrimoniales, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la hacienda pública, seguridad social y se incluyen también contra los derechos de los trabajadores. Y en tercer lugar, que el concurso no haya sido calificado como culpable. Es importante aquí puntualizar que respecto a la sentencia por condena de estos delitos que recoge el artículo 487, si existiera un procedimiento penal vigente en el momento en el que el juez de concurso debe declarar si concede o no concede la exoneración, la decisión sobre la exoneración quedaría paralizada a expensas de que el juez de lo penal decida si condena o absuelve, ¿no? Existiría lo que denominamos en el ámbito jurídico la prejudicialidad penal respecto de la decisión del juez penal. Y que el concurso no haya sido calificado como culpable, es decir, que no se considere que ha existido mala fe, que se han ocultado bienes o este tipo de actuaciones. La calificación de culpable debe ser del concurso de la propia persona física que pide el BEPI. No afectaría, por ejemplo, que haya existido un cargo de administrador de una sociedad y que en el concurso de acreedores de esa sociedad se haya calificado como culpable. Eso es intrascendente. Cuando hablamos de los requisitos, se refieren a la propia persona concursada y, por tanto, al deudor persona natural. ¿Qué clases de BEPI existen para que se puedan solicitar por las personas que cumplen estos requisitos subjetivos? Se prevén dos posibilidades en la ley. El que podemos denominar exoneración inmediata, una vez que se va a acordar la conclusión del concurso, bien porque se ha liquidado el patrimonio, bien por una declaración anticipada de insuficiencia de la masa. En ese momento, cuando se va a concluir el concurso, el juez del concurso analiza si se cumplen los requisitos subjetivos y objetivos y si concurren todos ellos, exonera de una parte de la deuda. Se acabaría aquí la figura del BEPI. Y también existe la posibilidad de la exoneración diferida, que está sujeta a un plan de pagos. Cuando no se cumplen los requisitos objetivos que vamos a analizar con posterioridad, el juez del concurso puede decir, bueno, no obstante no cumplirse en este momento, vamos a dar la oportunidad de seguir desarrollando esta mejora en el patrimonio. Se fija un plan de pagos que tiene que ser aprobado por el juez del concurso y si se cumple mayoritariamente ese plan de pagos durante esos 5 años, una vez transcurridos los 5 años, se decidirá si definitivamente se concede la exoneración del pasivo o no se concede. Bien, para cualquiera de estas opciones, la siguiente pregunta sería ¿qué requisitos objetivos he de cumplir en mi patrimonio para que el juez del concurso me conceda la exoneración del pasivo insatisfecho? La ley da dos alternativas. En primer lugar, si se ha intentado o celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos previo a la declaración del concurso, que se hayan satisfecho todos los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados. Creo que mis compañeros luego van a ahondar sobre qué clase de créditos son estos, pero bueno, muy básicamente los créditos contra la masa, los que la ley determina que además se hayan desarrollado después de la declaración del concurso, y los privilegiados, pues los que tienen algún tipo de garantía específica según el propio texto de la ley concursal.
¿Qué pasa si no se ha intentado o celebrado el acuerdo extrajudicial de pagos? La ley hace una previsión alternativa, aunque es una circunstancia que en la práctica se da muy poco, puesto que para acceder al concurso consecutivo es necesario que se haya intentado este acuerdo extrajudicial de pagos, pero el artículo 487 prevé esta posibilidad. Si no se ha intentado o celebrado el acuerdo extrajudicial de pagos, se debe cumplir el mismo requisito que en la hipótesis anterior, es decir, que se hayan satisfecho todos los créditos contra la masa y también los créditos privilegiados, pero además que se hayan abonado el 25% de los créditos concursales ordinarios. Si se cumplen estos requisitos, se puede conceder la exoneración del BEPI de manera inmediata al concluir el concurso. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el que hemos denominado BEPI diferido? Es decir, aquel que estaba sujeto a un plan de pagos durante 5 años controlado por el juez del concurso. Pues que nos sometamos al plan de pagos que se aprueba por el propio juez del concurso durante los 5 años siguientes respecto de los créditos no exonerados y que además concurran estas 3 circunstancias que las describe la ley con carácter negativo, es decir, que no haya pasado ninguna de estas cosas. En primer lugar, que no se haya rechazado una oferta de empleo adecuada a la capacitación del concursado, que no se hayan incumplido los deberes de colaboración e información en el concurso, que viene también relacionado con la propia calificación del concurso, y además que no se haya obtenido un beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en los últimos 10 años en un concurso anterior. Nos preguntamos, en esta modalidad de BEPI diferido, es decir, cuando el juez del concurso me somete al cumplimiento de un plan de pagos durante 5 años, ¿qué ocurre si no puedo cumplir rigurosamente ese plan de pagos? Si a pesar de hacer un esfuerzo importante en invertir mi patrimonio, en remontar esta situación, no llego a ese límite objetivo que prevé el artículo. Bien, pues ya la ley concursal preveía la posibilidad de otorgar al juez de concurso un criterio discrecional, que dará siempre en decisión del juzgador esta valoración, de considerar que el plan de pagos ha sido cumplido si estima que ha habido un esfuerzo importante por parte del deudor o del concursado para cumplirlo. Se establecen en la normativa algunos parámetros objetivos, que se haya invertido el 50% de los ingresos percibidos, excluyendo los bienes inembargables, o que se haya invertido el 25% de los ingresos si el deudor ha conseguido la calificación de un deudor especialmente vulnerable, por alguna de la normativa que ha desarrollado este concepto, entre otras el Real Decreto 6/2012. Si yo cumplo estos requisitos subjetivos y objetivos para solicitar la exoneración y el juez me la concede, ¿cuáles son los efectos que yo voy a tener en mi patrimonio? Debemos distinguir de nuevo las 2 modalidades que hemos hecho referencia desde el principio, la exoneración inmediata y la exoneración diferida o sujeta al plan de pagos. Se eximirá en la inmediata del pago de todos los créditos que no sean créditos contra la masa o créditos privilegiados. El artículo 491 del texto refundido de la ley concursal introduce aquí una coletilla que, como veis, tiene un asterisco porque es una cuestión que ha sido bastante controvertida, porque dice a excepción de los de derecho público o alimentos. No sé si los ponentes que me van a suceder ahora creo que a lo mejor inciden en esta cuestión, que además es bastante interesante, porque la ley, el texto refundido lo que debe hacer es refundir la normativa anterior, aclararla, desarrollarla. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que la jurisprudencia que desarrollaba el artículo 178 bis de la ley concursal anterior había concluido de manera clarísima que los créditos de derecho público tienen que regirse por el régimen normal, es decir, si es un crédito contra la masa no quedará exonerado, si no es un crédito contra la masa o privilegiado se regirá o bien por el plan de pagos o bien quedará exonerado. Pero el artículo 491 lo dispone expresamente, dice expresamente, a excepción de los de derecho público o alimentos. Entonces tenemos la jurisprudencia del Supremo de 2 de julio del 19 que dice que los créditos de derecho público se rigen por la misma sistemática que los de derecho privado y esta referencia normativa. La mayoría de los autores y de la jurisprudencia menor venimos a entender que el texto refundido no puede modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se le está dando a día de hoy el régimen normal y no se está cumpliendo la literalidad del precepto, cumpliendo la finalidad del precepto antes de la refundición. No obstante, quizá los mercantilistas después pues, os desarrollan estas ideas. Y en el caso de la exoneración diferida, pues se exonerará del 75% de los créditos ordinarios y de la totalidad de los subordinados. ¿Por qué? Pues porque el 25%, si recordáis, ya los tendríamos que haber abonado para simplemente solicitar la exoneración.
Para acabar, ¿pueden revocarse los efectos del BEPI? Sí, pueden revocarse. Como decíamos al principio, la ley quiere otorgar una oportunidad a quien quiere remontar su patrimonio, pero también quiere evitar que esto se pueda utilizar con un carácter estratégico. En la exoneración ordinaria o inmediata se revocará si en los 5 años siguientes se constata que el deudor ha ocultado bienes, es decir, en la ordinaria exclusivamente cuando ha habido una mala fe expresa que consta y ha sido acreditada. En la exoneración diferida, durante los 5 años que estamos intentando cumplir el plan de pagos, pues se podrá también revocar esta declaración provisional de exoneración si se incumple sustancialmente el plan de pagos, haciendo referencia un poco a lo que veíamos con anterioridad, si mejora de manera importante la situación económica del concursado, pues por una herencia, donación, juegos de azar u otras posibilidades que prevé la ley, o si se incurre en causa de mala fe a efectos de la calificación del concurso. En esos casos, los acreedores tendrían ya total derecho a la reclamación de los créditos. Ya concluyo con 3 puntualizaciones brevísimas. ¿Qué pasa con las deudas solidarias cuando nos han concedido el BEPI? Es decir, yo tengo una deuda de la que es deudor solidario o fiador o alguien la ha avalado y a mí me han eximido del pago de esa deuda. ¿Puede el acreedor reclamárselo al deudor solidario? Sí, puede reclamárselo. La declaración del juez del concurso no es que la deuda no exista, es que no puede ser exigida a ese deudor en concreto. De manera que si yo soy corresponsable de una deuda y al deudor solidario se le ha declarado el BEPI, yo tendré que responder íntegramente de la deuda, sin perjuicio de que si se le revoca el beneficio, pues luego yo pueda repetir. El BEPI afecta también a las deudas de las que puedan responder los bienes en régimen económico matrimonial como en el de gananciales, donde existen bienes comunes, si son deudas contraídas antes de la declaración del concurso, y puede afectar también los planes de pensiones que estén sin liquidar en el momento de conceder el BEPI. Esta es una cuestión un poco compleja porque se habla de que los planes de pensiones son inembargables, el derecho abstracto, el derecho a la concesión del plan de pensiones, pero ¿qué ocurre cuando no se ha liquidado? Pues debería determinarse, en mi opinión, que el concurso no se puede concluir y, por tanto, que no se puede decidir, no denegar, pero todavía no decidir sobre el beneficio de exoneración. Y estas son las puntualizaciones básicas. Espero que se haya entendido estos conceptos, que queden claros y así seguiréis mejor a mis compañeros. Magoya, cuando quieras. Muchas gracias, doña Cristina. Pues a continuación, doña Magoya, por favor. Pues buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Cámara de Comercio la invitación, así como a Víctor y a los asistentes su participación y su interés por escuchar esta conferencia relativa sobre todo a la segunda oportunidad. Bien, mi compañera Cristina ha esbozado los requisitos existentes para la obtención del BEPI en la regulación actual y yo lo que voy a intentar en mi exposición es explicaros qué cambios se pueden producir con la entrada en vigor del proyecto de reforma de ley concursal y sobre todo me haré también hincapié en la extensión de la exoneración del pasivo insatisfecho, sobre todo en lo relativo al crédito público. ¿Vale? Bien, como ha explicado mi compañera, con la regulación del texto refundido de la ley concursal derivada de la ley de 2015 y el artículo 178 bis, teníamos para la obtención del beneficio 2 requisitos. Un requisito subjetivo, en primer lugar, que el deudor, persona natural, fuera de buena fe y se establecía un concepto normativo de buena fe. ¿Por qué? Porque se decía que para que el deudor fuera de buena fe era necesario el cumplimiento de 2 requisitos, que no hubiera sido condenado por determinados delitos que se nos ha explicado y que el concurso no hubiera sido culpable. Bien, por otra parte teníamos un presupuesto objetivo que significaba que el pago de un umbral de pasivo mínimo, es decir, había que pagar los créditos masa y privilegiados. En ese caso se podía tener una exoneración inmediata y si no se podía pagar esos créditos masa y privilegiados, acudíamos a un plan de pagos para el pago de esos créditos masa y privilegiados en el plazo de 5 años. Vale, más o menos esta era la idea o el esbozo que tenemos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, ahora exoneración del pasivo insatisfecho. Bien, el anteproyecto de ley concursal incorporando la directiva, lo que establece es un nuevo sistema de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Por qué? Parte, en primer lugar, dice, en cuanto al ámbito de aplicación, se dice el deudor persona natural, sea empresario o no, podrá solicitar esta exoneración y se establecen 2 itinerarios alternativos para obtener la exoneración.
En primer lugar, una exoneración inmediata condicionada ¿a qué? A la previa liquidación del patrimonio del deudor. Vale, este es el sistema que teníamos. ¿Por qué? Porque para obtener la exoneración siempre era presupuesto básico que se liquidara el patrimonio del deudor, a salvo el tema de la vivienda habitual, que luego tratará mi compañero y si quieren algunas pinceladas les doy. Ahora bien, se incluye un segundo itinerario para tener la exoneración y es con sujeción a un plan de pagos pero sin previa liquidación del patrimonio del deudor, ¿vale? Con lo cual esto es una novedad importante que se introduce en el anteproyecto y que deriva de la directiva, porque la directiva efectivamente cuando nos habla de las vías para obtener la exoneración no exige la previa liquidación del patrimonio del deudor y va al hilo de lo que se hace en el resto de países europeos y sobre todo en Estados Unidos respecto a la regulación del Fresh Start. Bien, tenemos estas dos vías. Ahora, se nos establece un régimen común para la exoneración, artículos que se aplican, se acuda a una vía, recordemos, previa liquidación del patrimonio del deudor o a la segunda vía, con aprobación de un plan de pagos. Así se establece. El sistema pivota sobre la buena fe, como hemos dicho, y esto también deriva de la directiva, que se hace hincapié en que el deudor para obtener esta exoneración ha de ser un deudor honesto. Ahora, ¿qué entendemos por deudor honesto? Porque recordemos que en la anterior regulación nos encontramos con un concepto normativo que establecía cuándo un deudor es de buena fe. Ahora nos encontramos con un artículo 487 que nos dice no podrá obtener la exoneración. ¿Y qué nos hace este artículo 487? Nos recoge una serie de conductas que si el deudor realiza llevan a que no pueda obtener la exoneración. No se habla de buena fe, pero en realidad si analizamos las conductas podemos llegar a entender que el que realiza esas conductas es deudor de mala fe y por tanto no merecedor de la obtención de la exoneración. Se nos habla que no hubiera sido condenado por sentencia firme por determinados delitos, delitos que ya se recogían anteriormente y se añade delitos que impliquen pena privativa de libertad superior a 3 años. Segundo lugar, que no hubiera sido sancionado por infracción administrativa firme. Ojo, se nos introduce también aquí el crédito público, con el único matiz además de que la infracción no hubiera, que se nos dice como... Dice que hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme y siempre que la infracción hubiera sido calificada de dolosa. Bueno, que esto ya... Vale, y esto es una novedad para protección del crédito público, porque recordemos que no puede obtener la exoneración el deudor que hubiera sido sancionado por esta infracción. En tercer lugar, se nos habla del concurso culpable, cosa que ya se establecía en la regulación anterior, y se alude a que en caso de retraso, que el concurso sea declarado culpable por retraso en la solicitud, el juez, atendiendo a determinadas circunstancias, podrá, no obstante, conceder la exoneración. ¿Qué circunstancias habrá que tenerse en cuenta? En cuarto lugar, se añade el hecho de que el deudor se ve afectado por la calificación. Y es una novedad, ¿por qué? Porque, como bien ha explicado mi compañera, con la regulación anterior se decía, aunque el deudor, persona física, que era administrador de una sociedad y esa sociedad hubiera sido declarado su concurso culpable, se dice, como ha de tenerse en cuenta la culpabilidad del deudor, en ese caso, aunque la sociedad de la que era administrador hubiera sido declarado culpable y él hubiera sido condenado al déficit, no hay ningún problema para obtener la exoneración. Recordemos, concepto normativo, el concurso no ha sido declarado culpable, se cumple ese requisito, punto. Pues bien, el anteproyecto de ley concursal añade este requisito y dice no podrá obtener la exoneración el deudor afectado por la calificación, es decir, el deudor que haya sido condenado al déficit, donde en el concurso de la sociedad de la que era administrador. Bien, por otra parte, se nos dice que tampoco podrá obtenerse la exoneración si hubieran cumplido deberes de colaboración e información. Y en el apartado sexto se introduce un elemento valorativo de la buena fe, elemento que no existía antes, porque, como decimos, era un concepto normativo y se dice que no podrá obtener la exoneración quien, el deudor que hubiera proporcionado información falsa o engañosa o que hubiera tenido una conducta negligente o temeraria. Y se nos ofrece a los jueces una serie de parámetros para valorar esa conducta deshonesta del deudor. Se dice, usted, juez, deberá atender a la información patrimonial que haya aportado el deudor, a su nivel social y profesional, a las circunstancias personales del endeudamiento y, siendo deudor empresario, a que haya utilizado herramientas de alerta temprana. De manera que, como vemos, el sistema cambia, porque aquí se nos ofrece un amplio margen de valoración al juez para que valore todas estas circunstancias que hemos dicho para conceder o no la exoneración, con lo cual lo que se nos está diciendo es, oiga, usted valore determinadas circunstancias para ver si el deudor merece o no la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho porque no sea un deudor deshonesto. Vale, este primer cambio.
Luego se establecen una serie de prohibiciones en el sentido de que no se puede solicitar la exoneración en unos determinados plazos, en el plazo de 2 años en el caso de que se hubiera solicitado la exoneración por vía del plan de pagos y 5 años en el caso de la exoneración con previa liquidación del patrimonio del deudor, y a continuación se nos habla de la extensión de la exoneración. Vale, se nos dice que hay determinadas deudas que nunca podrán ser exoneradas, es decir, se nos está hablando de un pasivo no exonerable que nunca se podrá incluir en el plan de pagos, es decir, jamás podemos exonerar este pasivo. Y se nos dice, no podrán exonerarse ¿cuáles deudas? Las deudas por responsabilidad civil extracontractual, las deudas de alimentos, las deudas por salarios. Ojo, las deudas derivadas de créditos de derecho público nunca se podrán exonerar. Las deudas derivadas de multas y las deudas garantizadas. Vale, la diferencia con el sistema anterior es que en el sistema anterior el pasivo no exonerable iba en función de la clasificación del crédito. Es decir, yo tenía que pagar un umbral de pasivo mínimo, masa y privilegiados para poder obtener la exoneración, bien de manera inmediata o bien a través de un plan de pagos. Ahora no se habla de clasificación del crédito, no hay un umbral de pasivo mínimo, hay unos requisitos que hemos de cumplir para obtener la exoneración y más. Y este pasivo no exonerable nunca se incluirá en el plan de pagos y nunca se exonerará. Vale, esto nos suena ¿a qué? Al artículo 23 de la directiva. En el artículo 23 de la directiva se establece un pasivo no exonerable, se establece un listado de deudas que, según la directiva, los Estados miembros han de decidir si en el caso de estas deudas o bien no dan la exoneración o bien establecen unos plazos más largos para su concesión o bien la excluyen. Sí, la excluyen. En el listado lo que nos aparecen son las obligaciones de alimentos, deudas garantizadas, es decir, las mismas deudas. No se hace alusión al crédito de derecho público. ¿Vale? Entonces, al hilo de lo que explicaba Cristina, lo que ha pasado con el crédito de derecho público es, y esto tenemos que ir al origen, el artículo 178 bis en su apartado cuarto, es decir, cuando se acudía a la exoneración inmediata, es decir, se podían pagar créditos masa y privilegiados, se decía, si yo puedo pagar los créditos masa y privilegiados, yo deudor me exonero del resto, es decir, ordinarios y subordinados, todos fuera, incluidos los créditos de derecho público y por alimentos. Vale, había una contradicción, o sea, había una contradicción, porque si ibas por la vía del apartado cuarto, la exoneración del crédito público era evidente. En cambio, si tú te acogías un plan de pagos, que es quien se acoja al plan de pagos, el que no puede pagar los créditos más privilegiados, es decir, el deudor que menos tiene, la ley te establecía, en este caso, se exceptúa de la exoneración, no se exonerarán los créditos de derecho público y por alimentos. Vale, había ahí esta contradicción y nos encontramos posteriormente con la sentencia del Tribunal Supremo a la que ha aludido Cristina, que lo que viene a decir es, oiga, no, el objetivo perseguido por la directiva es la plena exoneración, y para lograr esta exoneración el legislador ha establecido la vía de que el que no pueda pagar esos masa y privilegiados lo haga en un plazo de 5 años, porque no tiene sentido que el que menos tenga encima no se le exonere el crédito de derecho público y por alimentos y al que más tenga sí. Entonces, la diferencia es que si se acude a un plan de pagos, el crédito masa y privilegiado se incluirá en ese plan de pagos, pero el ordinario y subordinado, aunque fuera público, quedará excluido. Bien, y esta era la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con el texto refundido de la ley concursal. Texto refundido que lo que hace es, si bien antes, en el caso de la exoneración inmediata, la ley era clara en el sentido de que se exoneraba todo el crédito ordinario y subordinado, dicen no. En ambos casos, exoneración inmediata y diferida, el crédito público no quedará exonerado. Y claro, lo que decía mi compañera es, muchos juzgados dicen, oiga, es un texto refundido, la interpretación de este precepto confusa había sido aclarada por el Tribunal Supremo y se está limitando un beneficio, digamos, o una no pago del crédito público que la ley ya preveía. ¿Esto qué significa? Que hay una regulación ultra vires, como tal, yo inaplico dicho precepto. Esto era seguido por determinados juzgados, pero sí es verdad que otra serie de juzgados decían no, esto es una interpretación sistemática de signo inverso, es decir, lo que ha hecho el refundidor es aclarar lo que no estaba claro, con lo cual, conclusión, nos encontrábamos con una inseguridad jurídica tremenda. ¿Qué pasa? Que ahora, como hemos dicho, el anteproyecto, al regular la extensión de la exoneración, ya no distingue que vayas por una vía u otra, no hay un pasivo mínimo exigible. Lo que nos encontramos es con un pasivo que no se exonera nunca y se nos dice el crédito público no se exonera. O sea, ya es que
por ley, que no por un texto refundido, se nos dice que no se exonera. Y a mayor INRI, por eso he querido hacer hincapié en la regulación de los requisitos de buena fe, digamos, se nos dice también que no podrá obtener la exoneración el deudor que haya sido sancionado por resolución administrativa firme, es decir, una doble protección. Pero claro, la ley te lo está diciendo claramente, pasivo no exonerable, no incluido en el plan de pagos y nunca me voy a poder exonerar de este crédito de derecho público. Y la pregunta es, ¿ello es contrario a la directiva? Bien, la cuestión es que la directiva, como he explicado antes, contiene un listado de créditos que no se pueden exonerar. En ese listado no se incluye el crédito público, ¿vale? Pero que no se incluya no quiere decir que los Estados miembros no tengan libertad, porque es lo que establece la directiva, le da a los Estados miembros la libertad de elegir qué deudas el Estado considera que no han de exonerarse nunca, ¿vale? Y el Estado ha tomado la opción clara de decir, no, el crédito público no se exonera. Entonces, ¿es contrario frontalmente a la directiva? No. Ahora, ¿es contrario al objetivo de la directiva? Si el objetivo de la directiva es la plena exoneración, pues podríamos decir que es contrario al objetivo final de la directiva y veremos cómo acaba este tema con los posibles pronunciamientos respecto a la aplicación directa de la directiva y cuestiones que puedan plantearse en este sentido. Y, bueno, para finalizar, pero yo creo que esto era lo más interesante sin perjuicio de la vivienda habitual, como he dicho, hay 2 itinerarios ahora que tras la liquidación del patrimonio del deudor, que entonces sería una exoneración inmediata, y con aprobación de un plan de pagos que en este caso no exige la previa liquidación del patrimonio del deudor y, por tanto, en este caso, al no exigir la previa liquidación del patrimonio del deudor, también pudieras, por esa vía, es evidente que puedes conservar tu vivienda habitual. ¿Vale? Entonces creo que como estamos limitados de tiempo, le doy la palabra a mi compañero para que aclare o precise este matiz. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Amagoya. Yo estoy plenamente de acuerdo con Cristina y Amagoya. ¿Se espera la primera cuestión prejudicial del juego mercantil 1 o no? Con el crédito público. A ver, yo voy a tratar, como lo han explicado muy bien, tanto los requisitos del BEPI como las cuestiones que se plantean en torno a ese íter jurisprudencial que se ha hecho en torno a la inclusión o no del crédito de derecho público en el beneficio de exoneración. Yo me voy a centrar en otros aspectos, pero sí remarco la situación, o sea, el desastre legislativo al que nos acostumbra nuestra clase política. Hacemos un texto refundido, el texto refundido después ahora lanza un anteproyecto, en medio de una moratoria para que no aplique ni el texto refundido ni el futuro anteproyecto. O sea, esto es un carajal de 3 pares de narices, básicamente. El texto refundido y esa interpretación que se va haciendo, y empiezo por ahí, de crédito de derecho público, ese efecto ultravires, efectivamente, yo coincido, yo creo que va más allá de lo que tiene que ser un texto refundido y que la exclusión del crédito de derecho público va más allá. Otra cosa es que, claro, si se aprueba el anteproyecto, la justificación ya del ultravires para excluir el crédito de derecho público no es posible. Quizá, a lo mejor, el planteamiento de una cuestión prejudicial para ver si encaja o no en la directiva. Pero me llama mucho la atención que en ese propósito parece el legislador, que parece que es siempre legisla como reacción a la interpretación jurisprudencial que hacen los jueces, no solo en torno al crédito de derecho público, sino en otro tema que vamos a tratar también, de venta de unidad productiva, parece que no ha entendido muy bien, o sea, cuál es el objetivo de los instrumentos comunitarios de favorecer esa segunda oportunidad o de favorecer, de utilizar el procedimiento concursal como un mecanismo de oportunidad. O sea, aquí se identifica, pero es que el propio legislador así lo define, como el concurso como el enterrador. O sea, prácticamente nos quieren configurar así, el enterrador de empresa, y no necesariamente. O sea, un procedimiento concursal, si se dota de instrumentos adecuados, puede ser una oportunidad para que llegue algún tipo de inversor, para que continúen los puestos de trabajadores, pero no tiene que terminar en una liquidación. Evidentemente, para eso es esencial, desde luego, dotar a la planta judicial de juzgados suficientes y dotar de los instrumentos legislativos pertinentes. Empiezo telegráficamente, la primera cuestión. Me llama mucho la atención que el anteproyecto y el texto refundido y todas estas cosas se centren en, a veces parece, dinamitar ese beneficio de segunda oportunidad, porque el 80% a lo mejor de pasivo que tiene un autónomo puede ser el crédito de derecho público, pero sin embargo al legislador se le olvida introducir otros mecanismos como la protección del consumidor dentro del concurso consecutivo en torno a la posible existencia de cláusula abusiva. Yo remarco que esto no es solo aplicable al consumidor
que no desarrolla una actividad empresarial, sino incluso también el autónomo que desarrolla una actividad empresarial en su pasivo, al margen de las deudas que destina o que ha concertado para desarrollar su actividad empresarial, puede tener otras deudas, como pueda ser, por ejemplo, el préstamo hipotecario para el pago de la vivienda que tenga. Bueno, pues no sé cuántos años después desde la directiva de cláusula abusiva y de protección del consumidor del año 94 y todas esas cuestiones prejudiciales que han obligado a cambiar la legislación del enjuiciamiento civil no por voluntad del legislador, sino por las cuestiones prejudiciales que iban planteando los jueces, en el sentido de que yo en un procedimiento de ejecución individual, hipotecario, ejecución general, pueda alegar que hay cláusula abusiva en algún contrato que yo tenga, un contrato de préstamo hipotecario, por ejemplo, o el juez pueda controlar de oficio la existencia de esa cláusula abusiva, en el procedimiento concursal, en nuestro procedimiento concursal, eso todavía no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque yo no entiendo por qué es un procedimiento de ejecución colectiva, al fin y al cabo, con lo cual se debería permitir también la posibilidad de que haya un control de oficio de cláusula abusiva. De hecho, ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del caso Radlinger, por ejemplo, que dice que un procedimiento concursal que no contemple la posibilidad que el juez del concurso de oficio analice los contratos que dan lugar a ese pasivo, a esa deuda, y determine que puede haber una cláusula abusiva y efectúe el previo traslado a las partes para que aleguen, pero después pueda excluir esa cláusula con las consecuencias económicas en torno a minoración del pasivo, incluso facilitar el acceso al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, nos dice el TJUE que un procedimiento concursal que no contemple esa posibilidad no es conforme al ordenamiento comunitario. Bueno, pues aquí hacemos textos refundidos, hacemos anteproyectos, pero el legislador hace caso omiso de esta situación. Eso no quiere decir que no se aplique, pues yo creo que sí. Lo que pasa es que nos topamos también con, en fin, la propia marcha de juzgados de avalancha, y claro, si tendrías que poner a revisar también, a ver si hay alguna cláusula que pueda ser abusiva, pues es un poquito complicado. A partir de ahí, incluso si nos da por hacer eso, que nos debería dar porque tenemos obligación, también se plantean otros problemas, que es en qué momento puedo yo controlar la existencia de cláusula abusiva. El juez del concurso, al inicio del procedimiento, cuando se declara el concurso, solamente cuando ya se está en fase de liquidación, por ejemplo, del activo, cuando hay el análisis de los requisitos para obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Segundo problema, ¿cómo se articula ese control de oficio? Porque hay que dar traslado, evidentemente, a los acreedores, que ya lo decía la sentencia de Banis Plus Bank del TJUE, pero es un incidente concursal sui generis. Se me ocurre, que el juez impulsa ese incidente concursal, dice detecto cláusula abusiva o posibilidad de cláusula abusiva, ustedes aléguenme y después, pero no hay propiamente demanda, sería un particular incidente concursal que, bueno, genera determinados problemas a nivel procesal, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, que el legislador pues no se preocupa de estas cosas, hace caso omiso a estas situaciones. Otras cuestiones, el tema de la vivienda habitual, que se ha planteado y que ha habido, y también hay discusión en ese sentido. Primera pregunta, ¿se puede excluir la vivienda habitual del inventario del activo? ¿Qué hagan? ¿Es posible excluir esa vivienda habitual? Pues yo creo que la respuesta tiene que ser negativa. Tiene que ser negativa porque no es un bien inembargable. Son bienes y derechos de contenido patrimonial que sean propiedad del concursado, lo que se incluye en el inventario, lo que conforma la masa activa. Con lo cual, evidentemente, no se puede excluir del inventario de la masa activa, porque no hay disposición legal que permita esa exclusión. Es un bien de contenido patrimonial, es un bien embargable y, por tanto, debe incluirse. ¿Qué se puede hacer? Y es la interpretación que ha hecho, por ejemplo, en la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Una vez incluido en la masa activa, en el inventario de la masa activa, sí es cierto que puede sacarse de la liquidación, siempre que se cumplan dos requisitos que señala la Audiencia Provincial de Barcelona. Que el deudor esté al día en el pago de la hipoteca y, en segundo lugar, que el precio previsible de realización no cubra el pago de la deuda hipotecaria si se diese por vencida anticipadamente. Si se dan esos dos requisitos, la Audiencia Provincial de Barcelona viene entendiendo que esa vivienda habitual incluida dentro del inventario de la masa activa puede no someterse a la liquidación o sacarse a la liquidación dentro de ese procedimiento concursal. Pero hay que remarcar, además, la Audiencia Provincial de Barcelona tiene otras resoluciones que analizan también las consecuencias de la exclusión, que además no es posible por carácter patrimonial que tiene esa vivienda habitual, pero que generaría la imposibilidad de que se apliquen determinadas normas en materia de protección de personas en situación de exclusión social, etcétera. Que bueno, no paso a analizar porque son bastante extensas. Otras cuestiones. Algunas
Cuestión de que creo que no lo habéis tratado así, del tema del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Qué sucede si no hay una oposición al BEPI por parte de ningún acreedor? Se debe conceder automáticamente, aunque no haya oposición, el juez debe analizar los requisitos para la concesión del BEPI, y si no concurren, aunque no haya oposición, debe denegar la concesión del BEPI. Bajo la anterior redacción del 178 bis de la ley concursal, la redacción decía, bueno, y también se generaba, porque por un lado definía los requisitos para la concesión, objetivo y subjetivo, y después decía el juez concederá si no hay oposición. Entonces parecía dar a entender la redacción literal del precepto que implicaba una concesión automática del BEPI. Yo creo que ahora con el texto refundido, también con el anteproyecto, no, eso cambia totalmente. O sea, tienes que analizar si concurren uno de los requisitos, haya o no oposición por parte de los acreedores. Otra cuestión, porque quiero dejar también un poco paso al coloquio, pero una cuestión que yo creo que además, teniendo en cuenta el foro, pues interesa, y aunque se sale ya un poco del concurso consecutivo, pero como estamos en la Cámara de Comercio, particularmente es el tema de la venta de unidad productiva. Este es otro de los desastres también un poco legislativos que las sucesivas reformas han ido propiciando. Con anterioridad había una situación en la que en el marco del concurso quien comprase una unidad productiva asumía solo las deudas laborales, pero no asumía las deudas de seguridad social ni las deudas tributarias. ¿Qué provocaba eso? Pues que se vendan más unidades productivas, que el tejido empresarial se mantenga, que no nos vayamos a un escenario de liquidación, que se ofrezcan más precios por una unidad productiva y que el procedimiento concursal se convierta en una posible oportunidad para que a lo mejor continúe la empresa con otro empresario o integrada en otra sociedad, pero continúa esa rama de actividad y continúan los puestos de trabajadores. El legislador, con una visión un poco cortoplacista, como siempre, dice, bueno, pues ahora habrá sucesión de empresas a efectos laborales, evidentemente, y también a efectos de seguridad social. Con lo cual, el adquirente se come las deudas laborales y las deudas de seguridad social. Entonces, los jueces de lo mercantil reaccionan y la interpretación que hacen, digo, bueno, sí, pues va a haber una... No puedo eludir el tenor literal, pero el adquirente solo se va a llevar la parte de seguridad social, de deuda de seguridad social, correspondiente a aquellos trabajadores en los que se subroga. Y entonces hago una definición del perímetro de unidad productiva que yo me llevo. Es una forma un poco de paliar, porque claro, si yo soy un empresario, digo, me voy a llevar las deudas de la empresa anterior, la laboral y la de seguridad social, bueno, a lo mejor no me interesa adquirir esa empresa, o doy menos precio porque no me interesa. A ese propósito, y para que vean que no solo soy crítico a veces también con el legislador, pues ahí hay una interpretación un poco jurisprudencial antes del texto refundido. Que la sala social dice que bueno, el competente para definir eso, la sucesión empresarial, qué deuda asume el adquirente, es la jurisdicción social. En fin, bueno. O sea, eso es un desastre en sí. ¿Por qué es un desastre? Porque la venta de unidad productiva tiene que dotarse de seguridad jurídica. Yo, que soy un empresario y quiero comprar una empresa de lo que sea, tengo que saber qué deudas voy a asumir, pero tengo que saberlo en el momento que se aprueba la venta y se define el perímetro de venta de unidad productiva. Porque claro, si no, ¿para qué? Hombre, compro una empresa, una sociedad, y al cabo de 5 años me dice la jurisdicción social, oiga, que esto tal que usted adquirió, bueno, pues además tiene un pasivo de 1 millón de euros. A ver, pues entonces, claro, no me atrevo. Eso se corrige un poco en el texto refundido de la ley concursal, que se dice que quien tiene competencia para definir esa sucesión empresarial, en el actual 221 del texto refundido, es el juez del concurso, que es lo más razonable. O sea, yo autorizo la venta, yo defino el perímetro de venta de unidad productiva, en mi auto autorizando la venta de unidad productiva, defino qué se incluye y qué se lleva usted, tanto activo como pasivo, y yo, pues en función de eso, ofrezco como empresario tal cantidad. ¿Qué sucede? Que como ese está bien introducido, pero como no se hace bien, pues claro, ahora plantea también problemas, lo que comentaba Magoya del ultravires con el tema del crédito de derecho público. Claro, aquí, y creo que ya se ha planteado alguna cuestión en ese sentido, dicen, bueno, pues ultravires también hay en esto, en el que el juez del concurso sea el competente para decidir sobre la sucesión empresarial. Y entonces, claro, si aprecio a lo mejor el ultravires en un caso, pues quizás tengo que apreciarlo en otra y esta disposición queda sin efecto. Con el anteproyecto no sé si se corrige mucho, pero claro, si el anteproyecto modifica aspectos del texto refundido, estamos en la misma situación de que puede apreciarse el ultravires, entonces volvemos a la jurisdicción social y tal. A mí me parece, a ver, lo razonable y la técnica legislativa adecuada sería, pues oiga,
una ley concursal, no texto refundido, sino una ley concursal completa, con todo anteproyecto, la adaptación de la directiva, etcétera, y contemplo, evidentemente, yo eso del eje ferenda, pero vamos, yo lo lanzo ahí que sería lo razonable. El juez es competente, el juez del concurso, y además eso del tema de la sucesión en materia de deudas de seguridad social, a lo mejor no debería haber esa sucesión empresarial y volver al sistema originario. Y para finalizar, algunas cosas del anteproyecto y de algunos protocolos. Bueno, saben que hay dos modelos ahora mismo, según el texto refundido, que tiene como objetivo, en fin, potenciar la venta de unidad productiva. Por desgracia nos encontramos, claro, si no se declara en concurso, no hay venta de unidad productiva. Y a lo mejor estamos perdiendo una oportunidad de que, levantando esa moratoria absurda un poco que está, pues que se declare en concurso, haya venta de unidad productiva y se apliquen, por ejemplo, los protocolos que se han hecho en Barcelona aplicando esa figura del experto independiente. En Madrid se ha adoptado por otra, diríamos, integración un poquito más literal. Se ha hecho también otro protocolo, un código de buenas prácticas en materia de venta de unidad productiva con el Colegio de Abogados de Madrid, y yo creo que potencia, además, precisamente son cuestiones, además son dos protocolos perfectamente complementarios. Potencia esa venta de unidad productiva. Claro, si no se declara concurso, difícilmente puede aplicar. Creo que ha habido 2 aplicaciones del protocolo aquí en Madrid, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, ha habido varias y del protocolo de Madrid, que básicamente lo que hace es una guía de buenas prácticas para reducir los plazos. O sea, y al final yo creo que el anteproyecto lo que ha hecho es unificar ambos protocolos, es decir, porque regula tanto la figura del experto independiente como la nueva regulación del antiguo artículo 131. Claro, efectivamente, recoge esas cuestiones que tienen como objetivo fundamental el experto independiente, bueno, pues que tenga un conocimiento previo de la realidad empresarial, que potencie la posibilidad de oferta, acelerar los trámites de tal forma que cuando se declare el concurso esté todo perfectamente preparado para que se pueda vender una unidad productiva y no se produzcan dilaciones dentro del juzgado. Y el anteproyecto efectivamente contempla ya expresamente en el 224 quinquis la figura del experto independiente y todo eso. A mí se me queda un poquito, aún así, que es verdad que contempla esa figura, si yo lo comparo con el código de buenas prácticas que hemos hecho, se me queda un poquito corto en cuanto a la regulación de esa venta de unidad productiva de esa figura. Creo que el anteproyecto podía haber sido un poquito más extenso. De todas formas, en ese sentido, a ver, me parece positivo la introducción de la figura del experto independiente y todo lo que sea potenciar los mecanismos de venta de unidad productiva. Creo que tienen que ir acompañados de más instrumentos, de modificaciones para el tema de la sucesión empresarial y particularmente vamos a potenciar, bueno, pues, oiga, si ustedes quieren introducir el anteproyecto, pero si ahora no sé, hacen otra prórroga de la moratoria, pues vamos a tener unas normas muy bonitas para ponerlas en la pared, pero no la vamos a aplicar expresamente. Entonces yo creo que, a ver, y ya como colofón, si hay alguna pregunta y tal, que el legislador un poco parece que va a veces en contra de favorecer ese mecanismo de segunda oportunidad. Yo sería partidario que el crédito evidentemente se incluyese en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Ya veremos si se plantea alguna cuestión prejudicial en ese sentido. Y en segundo lugar, en el caso de la venta de unidad productiva, pues también bastante partidario de que se flexibilicen los mecanismos. Yo he sido muy telegráfico, vamos, te pasaré a ti la ponencia, pues si quieren, vamos, particularmente lo de venta de unidad productiva, y bueno, hay otras cuestiones que se tratan de cuando, en fin, el precio, cómo se valora la oferta de unidad productiva, pero bueno, eso ya, si hay alguna pregunta, pues sí, si no. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doña Cristina, doña Magoy y don Manuel. Bueno, creo que son temas absolutamente interesantes. Tenemos varias preguntas, pero bueno, ya vamos mal de tiempo. Vamos a intentar concretarlas, no obstante, las diferentes preguntas que nos han hecho y que nos están haciendo a través de Zoom, nosotros nos comprometemos a responderlas de forma, como tenemos sus datos, a través de hacérselas llegar a través de correo electrónico. Yo creo que hay una serie de preguntas que en este caso sí se le haría a doña Cristina. Bueno, ¿cuáles son los criterios de competencia de los juzgados de primera instancia y mercantiles por el origen de la deuda o bien por la condición del deudor? Creo. Bueno, es una cuestión que no es en todo pacífica. Han existido discrepancias en las audiencias. También la audiencia provincial de Alicante especialmente ha tenido un criterio bastante particular que no se ha compartido siempre por otros tribunales. En principio, ha de atenderse por el criterio que mayoritariamente está predominando, ¿no? Y al que se están también acogiendo los tribunales de primera instancia, ha de acogerse a cuál es el origen fundamental mayoritario de la deuda de la persona concursada. Como digo, hay otras posiciones que
un criterio mucho más objetivo, es decir, la cualidad de empresario en el momento de la declaración del concurso o no. Pero yo creo que este criterio está pensando más en evitar conflictos jurisdiccionales entre nosotros. Es decir, un criterio objetivo de evitar que se den cuestiones de competencia entre los jugadores de primera instancia de lo mercantil, porque si eres empresario, estás dado de alta de autónomos, el 2 de noviembre te declara el concurso o estás o no estás, es decir, no lo vamos a poder discutir nosotras porque es un elemento objetivo, mientras que el otro criterio sí que tiene un mayor matiz valorativo, ¿no? Es decir, la mayor parte de la deuda, el origen empresarial, pues es un tema que cuesta más de determinar, pero la mayoría de los tribunales, como digo, estamos ya encauzados en eso porque es también la finalidad de la ley y el que evita también actuaciones que al final pueden ser trampa, ¿no? Yo soy empresario, pero quiero que me vaya al tribunal de primera instancia, pues me doy de baja y al día siguiente presento un concurso, entonces no carecería de sentido la distinción competencial, que tampoco se entiende mucho, porque también es cierto que desde los tribunales de primera instancia existe un poco de crítica en que llevemos los concursos siendo una jurisdicción especializada, pero bueno, existiendo, por lo menos cumplamos, ¿no?, la finalidad de la normativa, y es actualmente la mayoría es atender al origen de la deuda. Muy bien, muchas gracias. Pues esta pregunta, aunque no he llamado ya, la ha tratado, pero creo que es importante, y aparte porque bueno, es muy común, ¿no? Y es una, en el caso de la exoneración en el BEPIP, ¿puede la balista que ha hecho frente a una obligación, en este caso afectada por la exoneración, repetir contra el exonerado? Vale, pues, Hago ya. Disculpa, enciende el micrófono, por favor. ¿lo tengo encendido ya? Sí, ¿no? No. Es que está como parpadeando en verde. Bueno, da igual, está mal. En fin, pues mira, esta pregunta se aclara muy claramente en el anteproyecto cuando entre en vigor. Y la respuesta es no. Aunque haya pagado, no puede repetir porque la idea que subyace es: de nada serviría que yo conceda la exoneración al deudor frente al acreedor principal si luego voy a poder ejercitar la acción de reembolso contra la balista. O sea que es clara la respuesta. Gracias. Una última pregunta. Son una un poco también tengo intermitente. No sé si me tarda un escucha pelín bien. en activarse. Bueno, don Manuel, son una pregunta un poco particular. O sea, ¿cuál es el tratamiento de los bienes que se ubican en el extranjero? O sea, en fin, yo entiendo que son el tratamiento es exactamente el mismo, pero bueno. Sí, bueno, aparte del tema de la ubicación, ¿no? Sí, de lo que era antes el concurso principal y el concurso territorial, pero bueno, los bienes que se incluyen en la masa activa es el requisito es que sean bienes de contenido patrimonial y que no resulten inembargables. A partir de ahí, yo la única puntualización que hacía con la vivienda, pero decía que se incluía. Y una última, porque sí es una pregunta recurrente, la consideración de los créditos ICOs, es decir, ¿tienen consideración de créditos privilegiados? Es decir, ¿cómo se van a clasificar? ¿Cómo se están clasificando? Claro, pues, a ver, la verdad que a mí, no sé si a ti se te ha planteado, pero no se me ha planteado, claro, con el tema del Instituto de Crédito Oficial y tal, y la concesión, bueno, pues hay algunas posturas que se defienden la consideración de crédito privilegiado con esa vinculación con la administración pública. Yo creo que incluso a lo mejor nos encontramos con alguna precisión en algún real decreto o lo que sea próximamente en el que clarifican precisamente que tengan la condición de crédito privilegiado, ¿no? Porque la tendencia parece del legislador es siempre proteger determinados créditos en ese sentido. Pero bueno, tal como está ahora la regulación con el texto refundido, bueno, pues se presta una posible interpretación. Muy bien. Pues comprometiéndonos a responder el resto de preguntas por el procedimiento que les hemos tratado, que hemos trasladado, pues vamos a dar por finalizado el seminario, agradecer a la Cámara de Comercio que nos haya acogido en este incomparable marco y agradecer de nuevo a doña Cristina, a doña Magoya y don Manuel. Bueno, pues que la exposición ha sido didáctica, rigurosa, con una cercanía especial en temas de actualidad que desde luego, y se han puesto sobre la mesa, vamos a tener temas controvertidos a medio y largo plazo, porque va a haber mucho que discutir. La doctrina, la jurisprudencia, creo que bueno, pues vamos a tener pronunciamientos diferentes y desde luego van a ser materias que seguramente en los próximos meses y en los próximos años pues vamos a seguir hablando de ellas. Bueno, bien, pues muchísimas gracias por su participación. Vamos a pasar
pasar a tomar una copa de vino. No sé exactamente dónde es. Gracias. Gracias. Luego te voy a llamar yo para hablar del baremo de tráfico. El baremo de tráfico. Que venga Mago ya también. Sí. Que lo controla. Vamos, lo obvio, vemos. Ya, es que saco. Te habrá que todo diciendo, joder. Pero es que eres otro. Me tan caro. Bueno, ya. Me tan caro 3.000 euros. No, pero hay una aplicación ahora, ¿no? Para esta página del consejo. Sí. Joder, la podrían haber puesto antes, ¿sabes? Porque... Bueno,